Gas, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas ACP, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería ACM, y al doctor Bruce McMaster, presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia ANTI, quien será el moderador de ese segmento. Bienvenidos, adelante. Bueno, bien, pues muchas gracias a todos ustedes, gracias por estar aquí. Como dice Rodolfo, seguramente la próxima vez arrancaremos 9 de la mañana. Lo que pasa es que si citamos 9 de la mañana terminamos llegando a 9:30. Y entonces tenemos ahí como una mala práctica que no nos permite, digamos, hacer eso, pero vamos a tratar en todo caso de hacer de este un encuentro que además sea un encuentro siempre agradable. Tengo pues a mis tres colegas, compañeros todos del Consejo Gremial también, o compañeros en el Consejo Gremial, pero especialmente, digamos, unos de los más, de alguna forma, más implicados en muchos de los temas que estamos conversando el día de hoy. Estamos hablando, en realidad, de los tres sectores que de alguna forma, pues, producen y extraen productos y le venden productos y nos suministran productos y permiten que la economía como un todo pueda operar. Sin los productos que sus representados y sus afiliados eh, eh, producen y nos venden y nos entregan, esta economía pues evidentemente no pudiera funcionar. Sin los productos que ellos representan, la economía no solamente no podría funcionar, sino la economía seguramente tendría una gran cantidad de problemas desde el punto de vista de la capacidad de producir un equilibrio económico, de poder producir una estabilidad macroeconómica, de manera que quisimos sentarlos a ellos tres, digamos, al tiempo, para poder conversar sobre tantos de los temas que estamos conversando ahora. Me gustó mucho la forma en que se desarrolló el panel anterior porque se encargaron de ponerle, no me acuerdo cómo era que decía Rodolfo, si era nombre y apellido o algo así, pero se encargaron de hablar directamente, digamos, de dónde están eventualmente los obstáculos, dónde están realmente las incertidumbres, dónde pueden estar también las soluciones, cómo puede uno identificar momentos y situaciones que si uno soluciona probablemente nos pueden generar un futuro mucho menos incierto, y dónde podemos encontrarnos también nosotros con los temas en los cuales tenemos diferencias y sobre los cuales probablemente hay que hacer una conversación muy fuerte, una conversación profunda más que fuerte, pero una conversación firme en donde podamos nosotros realmente construir una Colombia mejor. Como sabemos todos, la discusión de descarbonización pues es una discusión que el mundo está dando, y en buena hora el mundo la está dando. Todos somos conscientes hoy en día, difícil no tener conciencia alrededor de ello. Todos somos conscientes de que el mundo va a terminar cambiando tarde que temprano hacia mecanismos que nos permitan realmente poder asegurar la sostenibilidad del planeta. Y somos conscientes también, y lo hablaba yo ayer en la presentación, lo mencionaba en la presentación, somos conscientes de que esta transición hay que hacerla en forma inteligente. Y en forma inteligente significa tomando las decisiones correctas en cada uno de los momentos, con los tiempos correctos, con los mecanismos de evolución y los mecanismos de transición que se deben dar en cada instante. Cada mecanismo o cada paso que vayamos dando debería estar atado realmente a una decisión en términos de en qué momento del tiempo se tienen que dar, con qué magnitud, con qué profundidad. Entonces, digamos, dicho esto, lo que tenemos enfrente es un reto para la humanidad que no se puede hacer
digamos, conversiones apasionadas y conversiones irracionales, sino que se tiene que dar obligatoriamente como el resultado de un pensamiento estratégico desarrollado, como el pensamiento estratégico además que tiene que representar el interés colectivo que todos esperamos nosotros poder representar bien. Hay muchos datos que uno puede dar alrededor de esto. Ayer yo me concentré muy fuertemente en tratar de estudiar el impacto económico de los sectores sobre la economía colombiana en términos de la tasa de cambio, por supuesto de la balanza comercial, en términos de ingresos para el Estado, en términos de ingresos para el gobierno nacional central o de ingresos para los entes territoriales, de generación de empleo, de fortalecimiento y de soporte para que el resto de la economía pueda desarrollarse. Son muchas las cosas que están pasando ahorita. Pero hoy en día tenemos, digamos, una serie de coyunturas que sin duda han generado preocupaciones y una serie de discusiones que inclusive sentimos nosotros. Colombia está dando, digamos, en la versión de los debates más álgidos, pero no lo estamos dando en la versión de construir realmente, digamos, una solución que nos permita razonable e inteligentemente ir tomando cada una de las decisiones. Tenemos algunos datos de reserva que nos están preocupando las reservas de gas natural, nos están preocupando las reservas de hidrocarburos, nos está preocupando cuál va a ser justamente, y se mencionaba en el panel anterior, cuál va a ser la necesidad en cada uno de los momentos. Vamos a tener que importar, no vamos a tener que importar gas natural, pudiéramos eventualmente evitarnos esto. Y para terminar les diría, al final de la presentación mía de ayer, un grupo de periodistas me preguntaba y me decía: ¿usted cree que el año entrante, que Colombia debería importar gas el año entrante? Y la respuesta que yo le di, que coincide con lo que dijo Rodolfo Anaya ahorita, es: si Colombia necesita el gas, vamos a tener que importarlo. Sobre eso no deberíamos tener ninguna duda. Si nosotros no tenemos el gas, tenemos que importarlo. Lo que no es razonable es que Colombia, teniendo la posibilidad de poder autoabastecerse y de poder producir nuestro propio gas y de poder extraer nuestro propio gas, vayamos a llegar a una situación en la cual tengamos que importar. Entonces, y son dos discusiones completamente distintas. Una discusión es: si lo necesitamos, lo compramos, sí. Y no hay la menor duda, lo tenemos que comprar. De hecho, aquí tenemos a pocos kilómetros una regasificadora que todo el mundo conoce, que es básicamente el ejercicio de importar gas. Pero la pregunta es si nosotros somos capaces de autoabastecernos, que yo diría de alguna forma es seguramente parte de lo que va a mencionar Luz Estela en este momento. Dicho esto, yo quisiera básicamente pedirles a ustedes que nos dieran de alguna forma la perspectiva de su sector, y vamos a hablar de los tres sectores muy interrelacionados, pero también con características propias. Voy a comenzar con Luz Estela para preguntarle cómo está el sector en este momento, cuál es el balance, dónde están, me gusta la forma como se hizo ahorita, repito, dónde están las principales preocupaciones específicas sobre las cuales uno diría: estos son los 3 temas en los que nos tenemos que concentrar, o bueno, estos son los 15 temas en los que nos tenemos que concentrar. Luz Estela, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Bruce, por la invitación. Muy buenos días a todos. Un saludo especial a mis copanelistas y un feliz Día de la Mujer para todas las mujeres que están aquí presentes. Bueno, la prioridad máxima, Bruce, es el abastecimiento de gas. Y cuando hablamos de prioridad máxima es que tenemos que enfocar todos los esfuerzos en que los proyectos que hemos identificado que van a garantizar el suministro, la confiabilidad y acelerar la transición energética se materialicen en los tiempos que hemos previsto y según los cronogramas que tenemos trazados. Y cuando uno revisa esos proyectos estratégicos, que ya voy a decir puntualmente cuáles pueden ser los prioritarios, uno mira la ruta crítica y los cuellos de botellas y se centran en decisiones que han sido solicitadas hace más de 2 años y que siguen pendientes de tomarse por parte de entidades del gobierno principalmente. ¿A qué proyectos específicos me refiero? En el panel anterior mencionaban la bidireccionalidad Barranquilla-Ballena. Hoy, si tengo excedente en la costa atlántica, solo puedo traer hasta el interior 66 millones de pies cúbicos. Si tengo un excedente de 100, no los puedo traer diariamente todos porque la capacidad del contraflujo de ese tubo solo permite traer hasta 66. ¿Ballena-Barranca? Barranquilla-Ballena. Okay. Barranquilla-Ballena, Ballena-Barranca, o sea, Barranquilla interior del país, okay, para ser más exactos. Lo segundo, las tarifas de transporte se vuelven prioritarias, fueron solicitadas hace más de 2 años y la CREC no ha resuelto aún las tarifas de transporte para poder tener flujos más fácilmente por todo el sistema
nacional. Hace más de 2 años no se han resuelto. Lo tercero, habilitar todas las fuentes externas de gas, tú lo acabas de mencionar. Pero habilitar todas las fuentes externas que sean viables jurídica, económica y operativamente, porque se trata es de garantizar el suministro, no de pensar en proyectos que tal vez no tengan las viabilidades puestas sobre las mesas. Y voy a referirme puntualmente a Venezuela, Bruce, que es un tema que yo creo que todos, sobre los cuales todos quieren saber. Claro, pero es que cuando uno va a revisar la viabilidad, la primera viabilidad jurídica es, hay levantamiento de sanciones hasta el mes de abril. Nosotros no podemos pensar que un futuro levantamiento o una prórroga del levantamiento de las sanciones sean por 6 meses, porque ni alcanzamos a recuperar el gasoducto ni a recuperar la inversión asociada a la recuperación del gasoducto. Tenemos que tener un levantamiento de sanciones de manera indefinida para que ese proyecto pueda tener realidades. Y cuando hablamos de las económicas y las operativas, entonces se requieren unas inversiones para poder recuperar tanto el trayecto en Colombia como el trayecto en Venezuela. Y además se requiere conectar la estación Ricaurte, que es donde llega el Antonio Ricaurte, con el posible campo de producción que podría darnos grandes volúmenes, que es Cardón 4, hoy operado por Repsol y Eni, y ahí se requiere una infraestructura nueva que muy probablemente pueda durar 3 años en construirse. Entonces, la pregunta es, ¿fuentes externas que sean viables? Sí, y no puede ser una única fuente. No podemos centrar las expectativas en una única fuente, tenemos que habilitarlas todas. Y cuando hablamos de la capacidad adicional de regasificación que tiene la planta, adicional a lo contratado ya por los térmicos, como lo especificamos en el panel anterior, por supuesto tenemos que tener reglas de flexibilización que permitan de manera rápida e inmediata poder comercializar ese gas para el resto de la demanda. Y esas son reglas que están pendientes por adoptarse también por la CREC. Entonces, ahí hay un sinnúmero de decisiones inmediatas que deben de tomarse para darle prioridad a los proyectos de exploración y producción actuales, y ya me voy a referir a la oferta local, pero también, por supuesto, para poder habilitar las fuentes externas que sean locales, que sean viables. En relación con los proyectos y la oferta de gas local, existen también muchas posibilidades de aumentar esas fuentes, principalmente en la costa atlántica, Córdoba, Atlántico, Sucre y Magdalena. Existen las posibilidades de poder incrementar oferta en el inmediato plazo, pero cuando uno revisa los proyectos, están pendientes unas licencias ambientales de producción. ¿Tuvieron licencia de exploración? Sí, y logramos tener unos descubrimientos, pero ahora para poder entrar a producción necesitan licencia ambiental de producción. Y en el Piedemonte Llanero, que lo acabaron de mencionar, donde existe un potencial que en el corto plazo puede brindarnos y garantizar el suministro, es en el departamento de Arauca. Unos proyectos que hoy en día está operando Parex en asociación con Ecopetrol, y en esos proyectos necesitamos continuidad operativa, porque en el mes de enero se anunció un descubrimiento de gas y al día siguiente estuvieron bloqueados por comunidades. Hace una semana se levantó el bloqueo, pero lo que no puede suceder, están 3 taladros hoy trabajando en esa zona, lo que no puede suceder es que vuelva a haber un bloqueo más adelante. Entonces la conflictividad social es un tercer problema en el cual necesitamos un acompañamiento del Ministerio. Y para cerrar, costa afuera. Comparto plenamente que cuando uno revisa los tiempos de los proyectos costa afuera, el Duchuba es tal vez el proyecto, aquí que está entrando el doctor Anaya, el Duchuba tal vez es el proyecto que en el corto plazo, en el mediano plazo puede brindarnos suministro de gas. Ese proyecto tiene viabilidad económica porque ya fueron aprobadas las inversiones asociadas a la exploración y a la producción, tiene viabilidad geológica porque hay potencial identificado, van a anticipar el desarrollo, pero requiere licenciamiento ambiental y consultas previas a la construcción del gasoducto que uniría ese campo con el sistema de transporte nacional. Si no se saca tiempo, sí, no vamos a poder contar con ello. Perdón, te voy a volver a preguntar a ti porque no quiero que nos quede un tema en el aire, o mejor dicho, me gustaría puntualizar eso. Las estimaciones de ustedes les dan que si uno toma las decisiones correctas, en este momento Colombia es autosuficiente, Colombia puede aumentar su capacidad. ¿En cuánto Colombia tiene la capacidad de tener gas natural? ¿En qué condiciones? Así es, Bruce, lo has entendido de manera perfecta. Si las decisiones se toman ya, podemos garantizar el abastecimiento de gas natural del corto, del mediano y del largo plazo.
¿Qué vamos a dejar ahí? Vamos ahora a ir con Frank, vamos a cambiar de combustible o vamos a cambiar de producto y vamos Frank, la perspectiva del sector, un sector que además, entre otras cosas, es que lo decíamos ayer en la presentación, es un sector que soporta de verdad la gran mayoría, digamos, de la necesidad fiscal de este país, que soporta la economía colombiana, soporta la macroeconomía colombiana, nos da equilibrio, nos mantiene la tasa de cambio en niveles manejables. ¿Cuál es la perspectiva hoy en día? Porque ante los anuncios, digamos, de la reducción de exploración, ante el decaimiento, digamos, en producción de algunos campos, ¿en qué estamos en este instante? Una radiografía y como los temas en los cuales debería enfocar realmente en este momento la atención. Sí, estos sectores que están aquí representados soportan la estabilidad macro, la estabilidad fiscal, la estabilidad cambiaria, el sistema de regalías, la posibilidad de descentralizar y de invertir en las regiones. Y yo creo que en Colombia estamos un poco entrampados en la discusión de transición energética. En primer lugar, porque la transición energética en el mundo no está definida. Con la guerra entre Rusia y Ucrania, con el tema del Medio Oriente, con el tema que nosotros tenemos con Venezuela. ¿Qué va a pasar cuando se descubran realmente las tecnologías que económicamente son viables para hacer la transición? Solamente pueden pasar dos cosas. El país que las descubra puede compartirlas con el resto del mundo para que todos hagamos una transición, o puede guardárselas para tener una ventaja competitiva. En el entorno geopolítico de hoy, lo que pasaría con seguridad es lo segundo. Nosotros no somos un país de ingreso medio con una pobreza insostenible, con un drama humanitario, con un nivel de conflicto de más de 400 municipios, y a veces parecería que tal vez por visiones ideológicas queremos embarcar el país en una discusión para montarnos en una transición como si tuviéramos una sociedad como la sociedad noruega, donde todos los problemas están resueltos. Y yo creo que ese es el debate y la conversación que tenemos que tener. Nosotros necesitamos una transición a la colombiana. Necesitamos una transición aprovechando estos sectores que son la alcancía del país para utilizar esa alcancía de una buena manera, mejorar los instrumentos institucionales como por ejemplo las regalías que no han llegado apropiadamente a las regiones, resolver lo que es prioritario, que es la diversificación productiva, que es uno de los ejes de la transición, la capilarización del aparato productivo y formalización de la economía, resolver el drama social con base en estos sectores, pero fortaleciéndolos, protegiéndolos y creciéndolos. Si nosotros debilitamos estos sectores sin tener opciones, vamos a tener una economía empobrecida y un país con unos retos tremendos que probablemente no vamos a poder resolver. Yo creo que es momento, digamos, de volver a tener esa conversación y no entramparnos en que aquí esto no va a crecer. Eso no creo que lo debamos aceptar en este momento. Este sector pues es un sector que invierte cerca de 5 billones de dólares al año. Este año vamos a tener menos inversiones, como en 300 millones. Tenemos 42 pozos produciendo. Hay un decrecimiento en el nivel de pozos y uno de los retos enormes que tenemos es la conflictividad social y los bloqueos. Este sector necesita dos condiciones para operar básicas. Una remuneración a los accionistas que sea adecuada para el nivel de riesgo que están asumiendo y unas condiciones de operación que hoy en los territorios no se están dando. 1098 bloqueos el año pasado. Solamente en el tema de estaciones de servicio, 248 bloqueos. Y uno tiende a minimizar el impacto de esas pérdidas. Por ejemplo, hace unas semanas hubo unos bloqueos en el departamento del Meta. El impacto anualizado en términos de ingresos de un día de producción era 1.5 billones de dólares. Entonces, si miramos realmente, y ya voy a terminar, el tema de la exploración, nosotros tenemos en este momento 252 o 254 contratos de exploración, pero de esos realmente hay 94 en funcionamiento, porque los otros no están operando. Y si miramos la proyección, en menos de 6 años vamos a tener únicamente 2 o 3 contratos de exploración. Entonces,
necesitamos encontrar la manera de lograr el equilibrio, de lograr una transición justa a la colombiana para mantener y aumentar la producción, utilizar bien los recursos y no solamente permitir que este sector funcione a los niveles que está, sino que crezca. ¿Por qué no, digamos, jalamos un poco más esa pita y nos defines la transición a la colombiana? ¿Qué harías? ¿Cuáles serían las cosas específicas que harías? En primer lugar, permitir la exploración ya. Sí. Meternos de lleno en el tema del gas offshore. Y ahí hay 5 o 6 medidas que hay que tomar rápidamente. Tener claro que este sector no aguanta un 1% más de gravámenes tributarios y fiscales y garantizar condiciones de operación. Y eso tiene que ver con la garantía de las condiciones de seguridad para que los inversionistas vengan. Y eso tiene que ver también con la manera como están trabajando entre sí los ministerios de Interior y el Ministerio de Defensa. Sí. Porque en un contexto de paz total, cuando hay negociaciones con varios grupos simultáneamente con un cese al fuego nacional, multilateral y simultáneo, el incentivo de los grupos es ganar control territorial para obtener beneficios de la mesa. Entonces lo que están haciendo es obstaculizando, impidiendo y encareciendo las operaciones. Yo miraría a este sector como un sector del cual se puede apalancar la transición y es una transición que tenemos que hacer gradualmente, no pretendiendo ser el país que va a encontrar la tecnología de punta, sino ir adoptando gradualmente a lo largo de los próximos 20 o 30 años las mejores tecnologías que estén probadas. Yo echaría hacia atrás para poder ir hacia adelante. Bien, Juan Camilo, vamos a hablar un poco del sector tuyo, que es un poco más heterogéneo en términos de productos, y hay de todo, digamos, y hay algunos productos que serán parte de la transición, hay otros que fortalecerán la transición. ¿Cómo desde el punto de vista minero estás en este momento haciendo un balance de la situación actual del sector? Gracias, Bruce, por la invitación y un saludo a todos ustedes y a Jaime igualmente por organizar esta conversación que es realmente súper pertinente. Ahora, yo antes que nada quiero sumarme a la respuesta de Frank en esa pregunta de cómo hacer la transición. Bruce, yo diría que la única transición real y honesta con los colombianos es una transición que saque de manera decidida los recursos que tenemos, el gas, el carbón, el petróleo, y con esos recursos ahí sí pensar cómo en el mediano plazo podemos generar alternativas de vida para muchas familias que dependen de esto. Cualquier otra cosa que se haga de manera con poco liderazgo, que se haga con poca planeación, como lo hemos visto en estos 2 últimos años, pues es realmente irresponsable con el ambiente, por un lado, pero segundo, con una gran cantidad de familias. Entonces ahora déjame paso a la pregunta, y es cómo ha sido estos 2 años últimos con el sector, y creo que en eso, al principio de la conferencia, hiciste énfasis en una cosa que quiero resaltar, que hace más evidente estos 2 años en el sector minero, y es que nos hemos metido como país en una conversación innecesaria en relación con estos sectores y su estabilidad hacia el futuro. Y eso es un poco, lo recalca y hace énfasis, y es que estos 2 años han sido por lo menos de unos profundos contrastes en el sector minero. Han sido 2 años en donde esa conversación innecesaria ha venido siendo cada vez más fuerte, y hoy ya empezamos este año con la materialización en materia de leyes o proyectos de leyes o decretos de eso que venimos discutiendo en los 2 años anteriores, que ya de por sí habían generado una enorme incertidumbre: la no deducibilidad de las regalías, la sobretasa al carbón, los decretos que expidió recientemente el Ministerio de Ambiente, que se llevan discutiendo ellos, no generando una participación real y efectiva de todos los involucrados, pero que se lleva discutiendo hace año y medio. El proyecto de ley de ecominerales, de empresa estatal minera, o el proyecto hoy reciente de la nueva
del nuevo Código de Minas, que es la columna vertebral con la cual el sector minero pues hace y se proyecta hacia adelante. Y eso pues genera toda suerte de incertidumbres y pisos movedizos a la hora de tomar decisiones en la inversión, pero eso con un contraste, y es que simultáneamente estos 2 años han sido los 2 años en la historia reciente de la minería colombiana más dinámicos, los que más plata le han imprimido a la economía colombiana, lo que hace más absurdo la conversación en la que nos metimos. Un sector que en estos 2 últimos años le ha aportado 20 billones de pesos en renta, regalías y cláusulas de precios altos, cuando en el promedio histórico no eran 20 sino 5. Este año no van a ser 20, van a ser 18. Exportaciones ya cercanas el año anterior a los 17.700 millones de dólares, y eso pues por supuesto genera también una gran cantidad de dinamismos en las compras locales. El año pasado fueron algo cercano a los 14 billones de pesos en las compras colombianas que hace el sector, o inversiones ambientales por 670.000 millones de pesos, inversiones sociales por 350.000 millones de pesos. Y eso en la mitad de una conversación que hace que eso en el futuro no sea sostenible. Pero además, tal vez lo más preocupante es que también en la mitad de una conversación mundial en la cual todos los países están tratando de generar conversaciones y, por supuesto, políticas públicas que generen tranquilidad a la inversión minera, que generen tranquilidad a la inversión minera de esos minerales que hoy el mundo está necesitando para la transición energética, incluido el carbón. De tal forma que estos 2 años, Bruce, fueron unos años de unos enormes contrastes que evidencian aún más esa afirmación de la introducción de, bueno, cómo nos estamos aproximando como país, cómo el gobierno está liderando esta conversación de la transición energética, pero por supuesto de los sectores fundamentales para la estabilidad de las finanzas públicas, en unos años en los cuales la economía necesita aún más del dinamismo que proveen estos sectores a la economía. Vamos a crecer este año, o sea, alrededor del 1%, pero además estamos generando toda esta conversación innecesaria y sin generar un liderazgo claro, como decía Frank en la conversación de la transición energética. Yo quisiera hacerle la misma pregunta a los tres y se la voy a hacer como para hacer esta segunda parte del panel y la voy a plantear de una vez para que la vayan pensando. Te voy a dar a ti el menor tiempo, Luz Estela, porque vas a responder rápido, estoy seguro. No, y quiero decir, señor, hoy menos que nunca me puede darme el menor tiempo. No, me refiero para prepararlo, no para que respondas en el menor tiempo para prepararlo. No, y es como responder 3 preguntas que yo creo que al final deberían ser las que uno en un panel de esta naturaleza debería tratar de resolver. Primero, ¿cuáles son las cosas que hay que hacer en este momento para habilitar y para destrabar el sector? Ya tú mencionaste algunas, hiciste una mención de algunos proyectos, pero ¿qué cosas hay que hacer en este instante? Segundo, ¿cuál es el papel del sector, específicamente el tuyo, en la transición? Tú tienes mucho que decir, diría yo, sobre eso en particular. Desde el gas natural hay mucho que decir en términos de la transición. Y tercero, de alguna forma en la línea de lo que acaba de decir Juan Camilo, yo quiero reforzarlo, ¿cómo nos vemos a nivel internacional? Porque es que hay muchas de las cosas que a nivel internacional sí se hacen en Colombia de una forma, pero en el resto del mundo no se hacen a nivel internacional. En realidad estamos un poco procrastinando, digamos, desde el punto de vista de realmente ese objetivo principal que puede hacer el de hacer una transición. Entonces, ¿cómo, desde el punto de vista internacional, cómo están las cosas en el sector específicamente tuyo? Entendiendo varias cosas, entendiendo que el mundo es global y entendiendo también que una muy buena parte de los jugadores son muy internacionales. Los colombianos salen a hacer inversiones fuera, los internacionales vienen y hacen inversiones acá. Entonces serían como las 3 cosas que yo te diría, no tienen que ser corto, no quiero que me entiendas mal, no tienen que ser corto porque me gustaría así, digamos, barrer esos tres aspectos. Voy a comenzar por la transición. Sí. No hay transición energética sin gas natural. Punto. La puerta de entrada de los hogares pobres a la transición energética es el gas natural. ¿Y por qué? Porque el gas natural es un recurso de bajas emisiones. Recientemente,
medimos la huella de carbono de toda la industria del gas natural, desde la producción hasta la distribución a los hogares colombianos, y solo somos responsables del 1% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. 279 millones de toneladas de CO2 equivalentes se emiten anualmente, de los cuales 2.8 millones de toneladas provienen de la industria del gas natural. Esa es la condición y el atributo que tiene el gas natural y que lo hace clave para acelerar la transición energética, como lo decía Luis Miguel hace un momento, y brindar el respaldo y seguridad frente a la intermitencia del sol y del viento en materia energética. Pero además el gas tiene un componente adicional, y es que genera alivios económicos en los hogares colombianos al tiempo que, por supuesto, satisface el resto de las necesidades sociales. Cada vez que nosotros hacemos una conexión al gas natural a una familia, lo que llevamos es bienestar, calidad de vida, mejoramos la salud y en muchos casos generamos ahorros. Entonces, la transición energética podemos lograrla en Colombia con la receta colombiana, pero por supuesto el gas natural ahí es clave, y para eso tenemos que garantizar ser autosuficientes y tener el suministro para poder lograrlo. Perdón, y te complemento, y está el tema del sector transporte, ¿no? Sin lugar a dudas, descarboniza sectores fundamentales como el sector transporte, y además, Bruce, en el corto plazo. Así es. En el corto plazo, porque el sector transporte emite el 12% del total de los gases de efecto invernadero, y podemos promover la sustitución de vehículos de diésel y de gasolina a gas natural, porque reducen además las emisiones de material particulado fino, no solamente las de CO2. Entonces, también es clave para descarbonizar sector transporte y sector industrial, pasando, por supuesto, al uso de combustibles mucho más limpios. Ahí tenía que mirar al doctor. No, él no necesita aumentar la demanda. Él tiene demanda. Él tiene de dónde. Eso en relación con la transición energética. Puntualmente, ¿qué necesitamos? Sí. Por parte de la CREC, para comenzar, que se nombren en propiedad a los comisionados, Bruce, porque ahí están concentrados las decisiones de corto plazo que necesitamos que se tomen. Nosotros no podemos, como se lo he dicho al ministro en el foro que estuvimos de la ANDI, esperar a que una sentencia judicial le obligue al gobierno a que tengan que nombrar a los comisionados. Creo que hasta una misma ayuda para el mismo gobierno, que tiene trabajo acumulado desde el punto de vista regulatorio, que hay que tomarlo. Y una vez eso se haga, necesitamos, por supuesto, que se ajusten las reglas para comercializar gas de una manera mucho más inmediata. Nosotros hacemos procesos de comercialización una vez al año. Cualquier gas adicional al contratado que aparezca, tenemos que tener la posibilidad para comercializarlo. Que se actualicen y se expidan las tarifas de transporte. Tienen 10 años sin actualizarse, Bruce. Nosotros no podemos, con un mercado tan dinámico, inversiones en infraestructura que acabamos de definir que tenemos que hacer, sin tener los cargos que nos permitan recuperar esas inversiones. Sí. Tercero, que por supuesto las perforaciones de los pozos en áreas que ya tienen descubrimiento de gas puedan contar con las licencias ambientales para que se puedan perforar en el menor tiempo posible. Y ya dije en qué áreas y en qué zonas estaban concentrados. Y lo tercero, por supuesto, es habilitar todas las fuentes. Tenemos que tener varias fuentes. El año pasado tuvimos una contingencia en el suroccidente del país. Tuvimos, por una medida preventiva asociada a un fenómeno de la naturaleza, por un calentamiento en un cerro, por los lados de Mariquita, que suspender el transporte al suroccidente. En materia de confiabilidad, solo tenemos ese sistema de transporte para llevarles gas a 5 departamentos. Si hubiésemos tenido una fuente externa de respaldo, las familias en el suroccidente no hubieran tenido que optar por ir a cocinar con leña, por ir a utilizar GLP en cilindro a precios exorbitantes, aprovechando la coyuntura, porque no es un servicio regulado. Entonces, esas, en conclusión, serían un poco lo que estamos viendo que se necesita de corto plazo. A nivel internacional, el gas natural sigue siendo necesario. Acabábamos de mencionar lo ocasionado por la guerra de Rusia y Ucrania. Europa aún depende del gas de Rusia. Antes en un 40%, ahora siguen estando dependiendo en un 19% de gas ruso. Necesitan fuentes externas para poder suplir la demanda, y están pensando en otro tipo de proyectos. Están pensando en los proyectos de hidrógeno
están prestando también en los proyectos de biogás con el afán de tener fuentes alternas para poder tener abastecimiento de la demanda. En términos generales, lo que necesitamos es, por supuesto, no solamente vernos como si fuéramos un combustible fósil contaminante, porque es que somos mucho más que un combustible solamente de origen fósil. Somos un combustible que lo necesitamos, como lo acabamos de hablar, para descarbonizar todos los sectores económicos, pero sin lugar a dudar, lo que genera es una transformación social en países como Colombia, reduce pobreza energética en zonas en que ni siquiera hay acceso a energía y cierra todas las brechas sociales que tenemos. Bueno, voy a complementar solamente para decir y para unir esta conversación con la conversación que teníamos ayer sobre el sector eléctrico, con Camilo Sánchez, con Natalia Gutiérrez y demás. Además, está el tema, digamos, por supuesto, de la confiabilidad del sector eléctrico, ¿no? Es decir, ahí tenemos realmente, digamos, uno de los temas grandes, es una de las grandes discusiones que hay en Colombia hoy en día, es una de las grandes alertas que tenemos que levantar. Colombia tiene que hacer esfuerzos grandes por darle más sostenibilidad y darle más confiabilidad a nuestro sector, especialmente a la luz de los próximos 3 o 4 años. Frank, las mismas 3 preguntas para ti. Rápidamente. No tan rápidamente tampoco. Bueno, la primera, ¿qué haría? En el tema del petróleo en upstream, abriría la posibilidad de explorar. Es imperativa, es una conversación que se puede tener de manera respetuosa y constructiva y hay que tenerla. Lo segundo. Perdona. Me gustaría que hicieras referencia a la comparación, sí, digamos, entre la actitud que está teniendo Colombia a, por ejemplo, la actitud que está teniendo un país como Brasil. Sí, claro. Y digamos que aquí yo creo que tenemos que entender, que es muy importante entender que no hay un antagonismo entre los objetivos que queremos lograr. Nosotros estamos de acuerdo con tener una transición energética, estamos de acuerdo con diversificar la producción en las regiones, estamos de acuerdo con tener capilaridad social. La conversación que estamos teniendo es en el cómo y en el cuándo. Y creo que es una conversación que vale la pena mirar en este momento del país. Entonces yo, digamos, abriría esa conversación. Lo segundo es que necesitamos unas resoluciones para incentivar la producción incremental y el recobro mejorado que pueden ayudar, pero que son soluciones marginales, porque ahí lo que estamos haciendo es consumiendo reservas existentes. En el tema del gas, unos temas concretos, digamos, centrados en el tema del offshore. En temas ambientales, es muy importante que los términos de referencia al gas offshore no sean un traslado automático del gas que no es offshore, porque son ecosistemas distintos. En el tema operacional hay que fortalecer técnicamente las instituciones para que las conversaciones sean sólidas. En el tema social y de participación de comunidades, consultas previas, etcétera, reglas de juego claras para que no pase con esos proyectos lo que ha pasado con otros proyectos de energía en La Guajira, donde tenemos unas oportunidades perdidas enormes. En el tema marítimo es muy importante que la DIMAR reglamente el uso y el ordenamiento de los ecosistemas marinos de una mejor manera que se adecue a lo que necesitan las operaciones. Luz Estela lo mencionó, tenemos un tema hay que cambiar la metodología de la remuneración de transporte, porque los activos no se están optimizando. Es decir, la valoración de los activos y la remuneración de los activos no está bien en esa fórmula. Eso específicamente hay que cambiarlo. Y políticamente lo que habría que hacer es definir estos proyectos como proyectos de interés nacional. Y en el tema de distribución, tenemos un tema de seguridad en términos necesitamos más apoyo de la fuerza pública, inteligencia para los temas de extorsiones, necesitamos resolver el problema de las zonas de fronteras y es indispensable que Colombia aumente la mezcla de etanol. Tiene beneficios económicos, tiene beneficios ambientales. Eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda pregunta, que es sobre transición energética. Sí. ¿Cómo vemos este sector en la transición energética? Como un aliado de los postulados del Ministerio de Minas y Energía. Nosotros estamos volcando el sector a las regiones para trabajar con las gobernaciones y las alcaldías. Tenemos equipos en este momento que han estado ya en estos 2 meses en el terreno trabajando de la mano de gobernaciones y alcaldías en los planes de desarrollo. ¿Qué queremos lograr ahí? Queremos incluir dentro de los planes de desarrollo unas líneas de inversión de provisión de bienes públicos
para más adelante, después del 31 de mayo, complementar la capacidad técnica de alcaldías y gobernaciones aterrizando proyectos, y no estamos hablando de proyectos que van a salir del bolsillo del sector empresarial, ojo, que ya tiene 450.000 millones de pesos de inversiones sociales, de las cuales 80% son inversiones voluntarias. Estamos hablando de ser una palanca que permite atraer los recursos, por ejemplo, de los sistemas de regalías, obras por impuestos y obras por regalías. ¿Para qué? Para que haya diversificación productiva en las regiones, el segundo eje del plan del ministerio, y capilaridad social, formalizar esas economías en una agenda de desarrollo territorial de mediano plazo en las que necesariamente sería ideal que estuviéramos todos los sectores trabajando juntos. Así vemos nuestro papel en la transición. ¿Cómo? Contribuyendo a los 3 ejes del ministerio. Y pues a nivel internacional, necesariamente una vez estas conversaciones se den y estas conversaciones vayan evolucionando, es posible que tengamos un mejor clima para la inversión, aunque Colombia sigue siendo un país, digamos, atractivo para la inversión, y hay inversionistas que tendrían apetito para seguir invirtiendo en estos sectores. Estaba recordando los eventos de Colombia Genera de los años anteriores y me venía a la mente las grandes discusiones que vimos alrededor del tema del fracking. Y me sorprende, digamos, realmente que en estos 2 días y medio no nos hayamos casi que atrevido a mencionar la palabra, ¿no? Estamos como inhibidos, digamos, porque es como una mala palabra, como una palabra políticamente incorrecta. Alguien me decía ayer en los pasillos, me decía, ahí hubiéramos podido tener la solución, por ejemplo, para los temas de eventual abastecimiento en términos de gas natural. No sé si alguien quiere o se atreven o me quedo yo con ese riesgo solito de hacer alguna referencia al tema del fracking. Yo no quisiera hacer la referencia al tema de fracking, pero Bruce, sí al tema de la temporalidad de las decisiones. Yo participé de toda la conformación de la regulación técnica, la contractual en la Agencia Nacional de Hidrocarburos alrededor del fracking, y creo que si hubiéramos tomado muchas decisiones a tiempo y en ese momento, hoy hubiera sido otra la historia. Y un ejemplo específico pasó igual con la planta de regasificación de Cartagena. La decisión de la planta se tomó en el año 2010, cuando el fenómeno del Niño 2009-2010 había terminado. Entró en operación en el 2016, cuando el fenómeno del Niño 2015-2016 había terminado. Y tanto tiempo después, apenas en este primer fenómeno del Niño, donde esa planta está cumpliendo con su función de confiabilidad, como lo manifestó Luis Miguel. Por eso es que las decisiones tienen que tomarse ya. Es que no podemos pensar que porque el offshore va a entrar en el mediano plazo, no necesita decisiones ya. Petrobras, que era el caso que ponía Rodolfo hace un poco tiempo, necesita construir una infraestructura que dura 2 años y medio en construcción. Sí. Necesita contratar a los ingenieros para que hagan esa construcción. Necesita licencia ambiental y consultas previas ya. No dentro de 2 ni dentro de 3 años. Frank, por favor. Digamos, en el libro que tú publicaste con la Andy sobre las opciones de modelos de desarrollo económico de Colombia, detrás de eso hay una pregunta que es muy compleja, y es ¿cuánto se demora uno realmente para desarrollar un sector? Es decir, es que aquí hay una historia de un siglo. Aquí hay un esfuerzo empresarial de muchas generaciones. Hay que ver lo que es Ecopetrol. ¿Cuántos países darían muchísimo por tener una empresa como Ecopetrol y un tejido empresarial que trabaja en condiciones adversas en regiones muy complejas? Sí. Si uno quiere sustituir eso con lo que quieras, con agricultura, con turismo, etcétera, pues eso toma años. Entonces la pregunta que yo hago es, bueno, listo, si este es el camino, una pregunta sencilla, ¿de qué vamos a vivir? No hemos sido capaces de impulsar una reforma rural integral que podría formalizar la economía, movilizar el campo colombiano, diversificar la producción. Entonces, más bien, pues no hablemos de la palabra que tú mencionaste, pero tratemos de contestar esta pregunta, y es, yo pregunto, si no es de esto, ¿de qué vamos a vivir? Tengamos ese debate y hagamos ese plan. Sí.
No, yo quería llamar la atención porque es que recuerdo, el de hace 3 años nos dedicamos pues a hablar de las posibilidades de hace 4 años. Juan Camilo, desde el punto de vista del sector minero, las mismas 3 preguntas y con esto yo creo que terminaríamos el panel. Gracias, Bruce. Déjame yo contesto esa pregunta con un contexto, pero tal vez la respuesta a la pregunta es que lo que necesita el sector minero este año es claridad en las intenciones. Poner sobre la mesa las intenciones de manera clara que tiene el gobierno con la regulación que hoy está implementando. ¿Cuál es esa regulación? Distinto a los años anteriores. Es una regulación que va a cambiar y determinar el futuro de cómo se hace minería en el país. O de pronto jalando un poco más la pita, si se hace minería en el futuro en el país o no. De tal forma que este año es un año de claridades y que creo que es una cosa honesta con todos los colombianos y por supuesto con el sector. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de esa regulación que hoy el gobierno está presentando? Y pongo para ejemplificar eso dos elementos. El primero, en relación con el decreto 044. Eso en números, seguro la mayoría no lo vamos a entender, pero es un decreto recientemente expedido por el Ministerio de Ambiente, que básicamente lo que dice es que con 3 criterios muy amplios, ambiguos, subjetivos, el Ministerio puede tomar la decisión de decretar a través de una resolución siguiente áreas de reserva ambiental en cualquier parte del país. Hasta por un plazo, se inventaron una temporalidad que yo no veía hace mucho, hasta por un plazo de 10 años. Y el efecto directo de esas áreas en el país es que se suspende la actividad minera en ese territorio. Para ahí sí, durante esos 10 años, que las corporaciones autónomas, los alcaldes, los gobernadores, las comunidades, a través de estudios, contando con las universidades, puedan determinar si esa área realmente sí era susceptible para protegerse ambientalmente. Entonces, un poco este año, en relación con ese decreto expedido, lo que el sector necesita es que el ministerio aclare. Eso es un decreto para suspender los proyectos hoy que están en producción en el país, de carbón en el centro del país, en el norte, en Santander. ¿Es para qué ese decreto? Es un decreto que está dirigido a suspender proyectos en exploración en sus fases avanzadas en Antioquia, en Santander, en cobre y en oro. ¿O para qué es? Y que aclare además cómo va a ser el proceso para que esas futuras resoluciones, ya decretando áreas, pues se expidan. O van a seguir siendo unas cosas ahí como en una cosa cerrada donde se pone una firma y un lunes nos despertamos con unas áreas ambientalmente que piensan que se pueden ser protegidas para estudiarse durante los 10 años siguientes. Segundo, el proyecto de ley hoy, el nuevo Código de Minas, que es la columna vertebral con el cual se desarrolla la industria hacia adelante. Tiene, por ejemplo, cosas que yo creo es necesario que se aclare con tranquilidad para así acomodar las inversiones y ver si uno está dispuesto a jugar en la minería en el sector hacia adelante. Una de ellas, dentro de muchas, pero bueno, entre otras, es un código de minas que es la columna vertebral del sector, pero cuando uno lo analiza, no tiene 38 artículos, tiene 38 temas estructurales que van a quedar para futura reglamentación, la autonomía, la potestad del gobierno. No temas cualquiera, dónde se hace minería en el país y dónde no se puede hacer, cuáles son las áreas de minerales estratégicos que se van a explorar y producir en el país, una licencia ambiental integral para los proyectos desde la fase 0 hasta cuando se cierra la mina, la participación ciudadana. Todo eso y otros tantos van a quedar a reglamentación futura del gobierno. Es decir, esto es un proyecto de ley que se está sometiendo a consulta previa y que si llega de esa manera va a ser sometida, Juan, al Congreso de la República para que en los 38 temas más fundamentales, estructurales de cómo hacer minería en el país, van a ser reglamentados en un futuro. ¿Por quién? Por distintos ministerios y distintos funcionarios.
Entonces ahí surge otra pregunta, ya eso genera una profunda incertidumbre, pero ahí surge otra pregunta con una enorme incapacidad del Estado demostrada, no en este gobierno, en la historia reciente del Estado colombiano, para coordinarse entre un ministerio y otro, en particular con el Ministerio de Ambiente, para sacar regulaciones, sacar reglamentaciones de decretos. El país tiene reglamentaciones que llevan 12 años haciendo, 22 años haciéndose. Y entonces, en el mientras tanto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a hacer la minería en el país? ¿Quién va a determinar cómo es la relación contractual? Entonces se necesita, esto es un año de claridades, que el gobierno ponga con claridad sus intenciones sobre la mesa para poderlas conversar. Y una última cosa que creo que es en esta conversación fundamental. En ese nuevo Código de Minas, en el artículo 26 y 27, dice que los minerales estratégicos, ya decretados por la agencia, que son absolutamente todos excepto el carbón térmico, pueden explotarse en el país a través de empresas estatales de economía mixta o a través de acuerdos que se hagan entre esas empresas y alianzas público-privadas, alianzas público-populares, y de manera residual, de manera subsidiaria. Dice casi que textual el texto del nuevo proyecto de ley. Cuando se demuestre que el Estado no puede ejercer o explorar o explotar o hacer convenios en esos territorios decretados de áreas de minerales estratégicos, no lo puede hacer, pero de manera comprobada, podrá contratar esas áreas con terceros, es decir, con el sector privado. Entonces creo que en esta visión de hacia adelante de lo que está poniendo el gobierno sobre los documentos ya que ha mostrado, creo que es fundamental que aclare cuál es el papel del sector privado. Bueno, yo quiero agradecerle a los tres la sinceridad y la apertura con la que han hablado el día de hoy, porque creo que si uno hiciera, que lo vamos a hacer, el ejercicio de hacerle las memorias a esta conversación, uno tiene en realidad, digamos, casi que todos los pendientes y una muy buena parte de lo que pudiera ser una hoja de ruta con la cual podemos trabajar de aquí en adelante. Les pido que le den un aplauso a ellos tres y les agradezco a todos ustedes. Gracias.